Muy buenas noches a mis hermanos y amigos que nos están sintonizando en este su programa Fe y Razón. Es un programa que dedicamos para llevarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que hemos conocido en las redes sociales, una persona que tiene amplio conocimiento del estudio de la palabra de Dios, y nos referimos al licenciado Guido Rojas, apologista católico y quien nos honra con su presencia. Licenciado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Dios le bendiga. Gracias, Carlos Manuel. Bendiciones para ti, bendiciones para tu audiencia. Para mí es un placer volver a estar en tu canal porque conmigo te has portado de una manera muy educada, muy culta. Me gustó la vez pasada que compartí, y aunque este tema ya lo he debatido, pues ya lo he dado a conocer anteriormente, pero me gusta entonces para que también volver a replantear lo que tú quieras con algo que ya es conocido sobre esa imagen tan interesante, a veces polémica, sobre el parto de María. Adelante. Así es, licenciado. Bueno, yo me hice eco porque era inevitable uno toparse en las redes sociales con el revuelo que se generó con el asunto de la gráfica en la cual usted posteó, y obviamente lo hizo con un sentido que a mi entender fue tratar de graficar una parte histórica de ese gran acontecimiento que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo viniendo al mundo. Y bueno, yo lo vi de esa manera, pero no menos cierto también es que ha habido una serie de debates, de discusiones, de perspectivas distintas que también se respetan, y por eso quise compartir con usted esta transmisión. Pero me gustaría que usted comenzara explicándonos, licenciado, una breve reseña de cómo usted entiende la historia del pueblo de Israel, es decir, cómo nosotros podemos entender lo que quizás usted quiso mostrar cuando usted posteó la imagen. ¿Cómo usted ve esa parte del pueblo de Israel? Vamos a decir, una mujer dando a luz a un niño, y específicamente no en el punto en el cual históricamente se cuenta la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Gracias, muy interesante tu pregunta, y se ve la altura y la forma como tú llevas tu programa, a diferencia de una serie de críticas que tú sabes que recibí porque pensaban que tú ibas a despotricar y a tratar de menospreciar a la Virgen María. Antes de eso quiero hacer un paréntesis, y no estoy haciendo una defensa porque yo no soy un católico infiltrado del protestantismo ni nada. Lo que tú dices yo lo respeto mucho, y es casi la posición unánime del pueblo evangélico que he tenido oportunidad de que les ha parecido esa imagen, aunque para los católicos ha sido polémica, pero para ti, como para el pueblo evangélico, ha sido de algo natural, sin denigrar ni tal importancia sobre el papel de María en lo que es la historia de la salvación. Yo creo que eso tengo que rescatarlo porque es lo que yo he visto en tu comentario, al igual que los comentarios y lo que he podido tener oportunidad por ejemplo, ayer estuvimos con el pastor Eduardo Gutiérrez y con otro evangélico muy respetuosos, sabiendo pues las diferencias doctrinales que hay con María, pero con algo que es bíblico y que se puede cotejar en los evangelios. Lo que tú dices es interesante porque esa imagen, lo primero es que ha causado mucho revuelo porque es hecha por una mujer inglesa, que eso han resaltado mucho, de pronto con una mentalidad liberal que no es católica, entonces que de pronto raya un poco con lo que es la iconografía de lo que es en la iglesia católica, entiéndase por el arte sacro, de lo que se es pues el nacimiento de Jesucristo. Entonces, por ese lado, para la mayoría del católico se ha sentido algo ofendido. Pero yo vi en esa imagen, y por eso la describí de esa manera, que es una imagen, independientemente de que si se dio en un periódico izquierdista, de su autor y todas las cosas, pero veo que refleja mucho lo que tú me estás preguntando sobre el mismo ambiente en que se vivió este acontecimiento tan maravilloso, como tú dices, en el Israel de hace 2000 años atrás, que es lo que a veces no alcanzamos a percibir por de pronto ese sentimiento que tenemos nosotros a veces de piedad de María en el mundo católico, de que María era una mujer judía y que se movió en ese mismo ambiente en que tenemos que situarnos,
tanto lo que era la misma maternidad, el mismo parto, las mismas condiciones higiénicas, la misma descripción que hace el evangelista Lucas, que es preciosísima sobre el hecho en sí que estamos a tratar. O sea que eso es interesante, eso es importante y eso es analizarlo porque la mayoría de personas, como tú dices, no conoce ese mismo ambiente, entonces piensa que Jesucristo nació en un hospital de 5 estrellas, en una cama pues y María está en una colchón de plumas y con aire acondicionado, y no fue así, las condiciones fueron completamente precarias. El Rey de Reyes y Señor de Señores nació en unas circunstancias, en un ambiente completamente a veces que no alcanzamos a percibir y que a veces los mismos estudiosos de la Biblia pues nos recrean algo. Algo que sí quiero resaltar antes de darte la palabra, si quieres una pregunta, es porque cuando yo me voy a la Biblia, sobre todo la Biblia, porque la imagen en sí que después la puede mostrar, presenta a María como acoplillada dando a luz, parece algo pues un poco grotesco, pero si uno va a mirar sobre todo la palabra de Dios, que es el fundamento tanto para los católicos como para el mundo evangélico, como fuente de revelación divina, y que viene del Espíritu Santo, porque eso he querido resaltarlo. Por ejemplo, en esa Biblia que es católica, porque si traigo a colación Biblias evangélicas, me van a decir, no, miren, se está yendo con Biblias evangélicas, entonces por eso lo va a hacer Biblias católicas. Por ejemplo, esta Biblia católica, que es la Biblia latinoamericana, de una editorial católica, El Verbo Divino, si nosotros vamos al libro del Éxodo, Carlos, hay una referencia muy interesante que lo podemos comentar, que aparece en el capítulo 1, versículo 15, versículo 16 y versículo 19. ¿Cuál es el acontecimiento? El pueblo de Israel, subyugado ante Faraón, gran personaje, una divinidad hecha hombre para ellos, donde veían ya a los judíos como un potencial enemigo por el número creciente, aunque eran sometidos. Entonces, la ley, lo que da Faraón es una ley ¿de qué? De matar a todo niño primogénito. Y hay un diálogo que aparece Faraón con dos parteras, dice así: luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras, que eran las mujeres, las parteras o las comadronas, que ayudaban a dar a luz a las mujeres judías, dice a las parteras, y dice bien, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y le dijo, mira lo que dice en el versículo 16, que tú lo puedes también cotejar de pronto alguna versión evangélica: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuclillas sobre las dos piedras, que era como una especie de mueble en el cual se reclinaba la mujer para dar el parto, dice, fíjense bien si el niño, y si es, mátenlo, y si es niña, déjenla vivir. Entonces, esa descripción es muy interesante porque es una descripción histórica de cómo era el parto de aquel entonces, de la misma cultura del Medio Oriente de aquel entonces. Entonces, si se plantea ese tipo de imagen, claro, para algunos raya la susceptibilidad, como te digo, de lo que ellos piensan, de lo que es la piedad pues de María, de pronto a veces muy encumbrada. Pero yo quiero resaltar, sin desviarme, Carlos, de lo que es la teología católica, que tú lo sabes, y yo creo que la gran mayoría saben cuál es mi posición, de lo que realmente nos podemos acercar un poco más a esa María judía. Y algo interesante también, Carlos, que yo quiero que resaltes, en el mismo texto, en el versículo 19 dice, las parteras respondieron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que lleguen las parteras. O sea, posiblemente el Evangelio de Lucas no nos describe en sí detalladamente, nos da algunos pinceladas, pero lo que sí podemos decir que en esa gruta, en ese establo, porque eso se discute, si era una hospedería o era una gruta, bueno, en fin, donde haya sido, los únicos personajes que dice la palabra de Dios que están ahí presentes era José y María, no había nadie más. O sea, en ese momento, ¿qué podemos descartar, Carlos? Que no habían parteras. Y hay, si tú vas a Biblias arqueológicas, Biblia de estudios, nos explican que eran las parteras, que eran mujeres, por ejemplo, a veces viudas o estériles, y seguían pues todo ese mismo proceso de lo que era la gestación, nos hablan de la forma de los instrumentos que utilizaban y que a veces se quedaban con las mujeres después de dar a luz, que es más o menos también, Carlos, que nosotros podemos percibir, no nos dice muy claro lo que hizo María después del anuncio del ángel, que es algo que interesante que yo después caí en cuenta, no lo había analizado. Si tú ves el texto, Carlos, dice que inmediatamente después de María recibir el anuncio del ángel, presurosamente, dice, sin avisarle a su prometido ni a su familia, si la tenía o no, fue a Judea, de Galilea en el norte, un viaje de 3, 4, 5 días a pie, en caravanas como sea, a asistir a quién, a su prima, que era una mujer de edad avanzada, y dice que estuvo con ella los últimos tiempos, los últimos 3 meses de su embarazo y después del nacimiento de Jesús. O sea que posiblemente, no lo dice, podemos deducir que María también sirvió de partera o por lo menos estuvo presente sirviendo, porque esa es una la cualidad muy linda que uno ve de María, el servicio a los demás. Eso es lo que yo quiero resaltar, a veces ese pronto un lado más humano de María,
que muchas veces del católico no ha entendido y por eso es que he recibido millones de críticas. Adelante, Carlos. Sí, bueno, yo entiendo la perspectiva histórica, por eso no entrando en una perspectiva dogmática de una posición a otra con relación a nuestras distintas denominaciones, sino viéndolo desde el punto de vista histórico en el contexto general, porque obviamente también cuando uno va a las Sagradas Escrituras, también ve un desarrollo histórico. Mira cómo usted, licenciado, nos narra y nos recuerda esa situación que vivió el pueblo de Israel sometido en la esclavitud de los egipcios, en donde se manda a las parteras a asesinar a los niños que estuviesen en periodo de gestación, o sea, los niños que pudieran venir al nacimiento, y las parteras, por temor a Dios, no ejecutan ese mandato del faraón en ese momento. Y también se dice que las mujeres israelitas eran muy fuertes. Si nosotros lo vemos dentro del contexto histórico, entenderíamos que ambientalmente e históricamente, no, pudiéramos decir hasta por genética, que las mujeres hebreas eran fuertes incluso hasta para dar a luz. O sea que hay un punto de vista histórico que me parece a mí que uno debe de verlo en ese sentido y poder seguir profundizando sobre cualquier aspecto que un teólogo como usted, en su caso, pues pudiera presentar para que cualquier persona pues fuese y pidiese explicación, que es lo que en este programa yo quiero hacer. O sea, yo no quiero llevar el programa desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista general, porque yo sé que usted no abandona su visión católica. O sea, usted es más católico como el más católico que puede existir, pero eso no quita que usted pueda presentar un punto de vista académico, un punto de vista que usted como teólogo, como investigador, porque hasta el momento es lo que he podido percibir de su persona en las redes sociales. Ahora, yo quisiera hacerle esta pregunta, licenciado. En algún momento cuando usted presentó la imagen, ¿usted pensó en todas las, quizás los puntos contradictorios que esto pudiera llevar? Porque entendemos que desde el punto de vista académico y teológico, o incluso dentro del mismo magisterio de la iglesia, si ellos entienden bien el contexto histórico, no habría ninguna objeción. Pero estamos hablando de que hay muchos feligreses de su iglesia que no tendrían ese nivel para poder entender en un primer momento lo que usted quiso mostrar. ¿Usted pensó en esas cosas que pudieron haber sucedido con anterioridad? Sí, 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 Carlos, porque mira, en realidad el canal mío es más que todo, y quería aclararte, yo no soy tanto apologista, yo soy más que todo, o sea, mi especialidad es la teología y quiero aclararte que el teólogo, como lo estamos haciendo acá, es el que explica. O sea, a veces me diferencio mucho de los apologistas porque los apologistas a veces es una pelea de perros y gatos. Entonces, es quien lleva la razón. Entonces, el católico o el evangélico. Entonces, esa vez, aunque he tenido pues algunos debates, pero siempre trato más que todo, como te estoy diciendo, explicando que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo sabía de antemano que esa imagen iba a causar polémica, pero lo hago también con el sentido de educar un poco más a la feligresía católica, porque dice la carta a los hebreos que a veces somos como niños pequeños que no podemos comer alimentos sólidos. Entonces, y es de pronto la controversia que se ha generado, de pronto por la misma imagen, que en sí, si después la quieres mostrar, no es ni obscena, no es ni impúnica, o sea, porque está mostrando solamente el parto. Y algunos apologistas con una mente cerrada, después de que la coloqué, pues han dicho que estoy denigrando de María, que me estoy burlando y que le estoy dando la razón a los protestantes de burlarse de María. Y yo no he visto, yo no creo, Carlos, que ni tú ni cualquier persona que tenga una fe cristiana pueda tener el más mínimo pensamiento de burlarse o menospreciar a la madre de nuestro Señor Jesucristo, sin meternos en el contexto teológico, pero es algo que podemos percatar de lo que dice la misma palabra de Dios en el Evangelio de Juan, Lucas capítulo 1, capítulo 2, sobre algunas cualidades que nos dicen de ella. O sea, eso también tenemos que tener en cuenta, sin mirar pues la devoción de que de pronto se pueda tener en la Iglesia Católica. Entonces, esa imagen, yo lo dije y lo dije en la descripción, dije que me parecía muy hermosa porque iba muy de acuerdo con lo que es el Evangelio de Lucas, teniendo en cuenta que Lucas era griego, o sea, tenía una mentalidad griega, era cronista y además dice otra cualidad, era médico. Bueno, a pesar pues de la medicina rudimentaria de aquel entonces, pero por lo menos conocía algo,
sobre lo que era pues la maternidad y nos describe algunos detalles que son importantísimos, que la mayoría de personas puede percibir, y cuando ahorita que puedas mostrar la imagen la podemos ir explicando. Sabía que de pronto iba a causar polémica, y dos amigos míos, apologistas, lo tengo que decir porque esto yo nunca, no tengo necesidad de encubrirlo ni nada, que son Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que tú lo conoces, de pronto tuviste la otra vez una discusión un poco fuerte con él, y otro apologista ecuatoriano que se llama el doctor Alejandro Gamboa, aparte que es médico, él es también teólogo y historiador. Entonces me dijeron, Guido, por favor, saca esa imagen porque pronto puede generar lo que estamos hablando, que algunos católicos la malentiendan. Yo inmediatamente la quité. Mira, no duró ni medio día. Y ahí en adelante se levantó un polvorín que hasta ahora no ha podido terminar y que pues sigue levantando pues ampollas, tanto pues más que todo desde el punto de vista de los católicos. Entonces, eso es más o menos. Y entonces yo dije, bueno, me voy a dar a la tarea, Carlos, de hacer un video explicándolo punto por punto todo lo que pueda mirar, lo que uno pueda percibir en esa gráfica. Y eso fue lo que yo hice el sábado pasado e invité, porque ya entonces, ya viene entonces lo que son los apologistas del garrote, que eso es lo que a mí sí me ha disgustado. Yo puedo presar que tú me digas a mí, por ejemplo, si tú fueras un católico, mira, eso está mal hecho, no estoy de acuerdo, eso está muy bien, eso es respetable. Pero ya de ahí a llevar pues la cosa a términos ya, por ejemplo, de injurias, de calumnias, de decirme que yo soy un teólogo liberal, de decir que yo soy un hereje, decir que yo soy un blasfemo, decir que yo soy un teólogo, como te han acusado a ti, que soy un teólogo que tengo nexos con la masonería, eso ya es diferente, porque ya entramos en ofensas personales, entramos a juicios temerarios, a perjurio y a calumnia. Yo hago un video porque muchos apologistas salieron haciendo sus declaraciones y lo que sabes que me duele, Carlos, que tengo que reconocer, que lo hacen a espaldas mías. A veces sin yo darme cuenta, porque lo más lógico es que de pronto tú me digas a mí, mira, esto está mal hecho, algo así como hicieron mis otros amigos, pero ya hacer acusaciones y hacer ese tipo de juicios, entonces ya la cosa cambió. Entonces yo di a la tarea de hacer ese video, expliqué más o menos lo que te estoy diciendo acá, me fui a la interlineal, me fui a las mismas costumbres, bueno, en fin, expliqué más que todo y las objeciones que habían puesto, e invité a estos apologistas que estuvieron en contra y dije, bueno, desmiénteme ahora sí, si quieren inviten y podemos tener, así como estamos tú y yo, de una manera cristiana, no tengo necesidad ni insultarte, ni levantarte la voz para dar a conocer mi opinión, porque creo que en eso me he caracterizado mucho. Y entonces ahí también esa es la parte que de pronto me ha disgustado un poco, de algunos apologistas que se llaman del garrote, que existen tanto en el catolicismo como en el evangélico, que entonces ya es que sacarme memes, sacar extractos, y eso me parece ante falta de ética cristiana, de extractos sin tener bien la idea concreta que yo quiero transmitir. Eso es más que todo también lo que ha pasado, el revuelo que se ha formado. Bueno, vamos a pasar una pausita breve, licenciado. Y cuando volvamos entonces en esta pausa, sí vamos a entrar a ver la imagen. Quiero que la analicemos juntos. Quiero que usted diga el sentido de la imagen, o sea, ya viéndola de manera gráfica. También poniéndose usted, le pediría que se ponga también en el lugar de aquellos católicos que pudieron haberse sentido ofendidos, quizá por algún tipo de desconocimiento, porque tenemos que entender que en el manejo de la información y en la visión quizás teológica más amplia, uno reconoce, en el caso suyo que es teólogo, más que apologista, o sea, usted honestamente lo dice, que es más teólogo que apologista, pues se reconoce de que usted tendrá hermanos en su iglesia que no van a tener ese nivel para poder tener ese entendimiento y esa visión de lo que se quiere proyectar en ese momento, que es una visión histórica más ampliada, ¿no? Que vayan a la Biblia, que puedan profundizar un poco más sobre cómo se vivía en ese entonces, que dicho sea de paso, desde mi punto de vista, licenciado, eso engrandece más a María, la engrandece porque la pone en una posición real, en una posición de fuerza, en una posición de que ella enfrentó muchas cosas para recibir al Salvador del mundo, es decir, la pone en una posición de respeto, de muy alto respeto. O sea, estoy hablando desde mi punto de vista. Así que voy a pasar un momentico a poner aquí en nuestro logo, ¿no? Para que pasemos unos minuticos y diciéndole a nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando, pues que estamos de lunes a viernes en el canal Señal de Vida de Medios Supercanal,
Y también estamos en nuestro canal de YouTube para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Si pueden estar con nosotros, pues serán bienvenidos. Solo tienen que darle a la campana de notificaciones y van a recibir muchos programas interesantes de análisis y de entrevistas. Estamos compartiendo en su programa Fe y Razón, un programa que dedicamos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a volver con el licenciado Guido Rojas. Licenciado Guido Rojas, volvemos con él. Y vamos a pasar entonces a buscar la imagen. Vamos a analizarla juntos. La tenemos aquí, la voy a compartir. Aquí está la imagen. No la tengo en YouTube, la voy a ampliar lo más posible para que los hermanos y amigos pues la puedan analizar con nosotros. Aquí la tenemos. Bueno, vamos a ver. Se me complica un poquito. Bueno, creo que ahí se ve bien, ¿verdad, licenciado? Aquí la podemos percibir bien. Está perfecto, está bien. No, para mí está súper bien. Sí. Muy bien. Licenciado, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué usted nos puede explicar en esta imagen? Desde mi punto de vista, yo veo a una mujer ayudada por su compañero en ese momento, en un lugar, ayudándola a que el niño salga, ¿verdad? Como normalmente las mujeres pues están dando a luz, independientemente de que ustedes tienen de manera doctrinal y dogmática que María no tuvo dolor. Eso necesariamente no es lo que se intenta reflejar en la imagen, pero sí obviamente tuvo que tener algunas contracciones naturales, ¿verdad? Porque era una mujer y conforme a lo que establece el Evangelio de Lucas, pues Lucas da una graficación escrita de todo lo que pasaron. Ellos buscando una posada donde estar, no encontraron posada y tuvieron que estar en un lugar muy precario, que dicho sea de paso, vuelvo y repito, eso engrandece a María como mujer. ¿Qué usted nos puede explicar en esta imagen, licenciado? Pero primero quiero aclararte también porque con esa polémica algunos apologistas trataron de comparar esta imagen con una parodia, que eso también lo he denunciado, o una pantomima que se hizo hace unos 4 o 5 años atrás de una modelo argentina afuera de una iglesia, pero esas eran feministas que estaban haciendo una parodia del aborto. Entonces, y han querido unir esas dos imágenes y son completamente diferentes. Eso también yo lo dije también, que una cosa es, así sea muy cruda, así esta imagen sea un poco, por ejemplo, que algunos hayan herido susceptibilidad, pero la imagen en sí refleja es un nacimiento. Mientras que la otra imagen es un aborto. Era una obra teatral que hicieron afuera de una iglesia, eso también lo pueden buscar en Argentina. Entonces, eso también quería aclararte porque no va lo uno ni con lo otro, aunque sí tengan algunos elementos, pero son completamente diferentes. En este caso, porque es una simple imagen, eso no es la realidad, yo nunca he dicho que sea la realidad, nadie tomó una fotografía en ese momento, pero por lo menos se acerca, ya dijimos independientemente que si era la autora o en dónde fue publicada, pero que se acerca, como tú estás hablando, desde el punto de vista histórico-cultural, puede darnos una aproximación de lo que posiblemente es el parto de María. De paso, quiero aclararte teológicamente que no es dogma de fe por decir que María fue un parto con dolor. Eso no hace parte del dogma de la Iglesia Católica sobre la maternidad de Virgen María. Eso no lo especifica bien, como dice, pues, de lo que un católico debe creer. No, la Iglesia simplemente dice, y es lo más importante, lo puedes encontrar en el catecismo, en cualquier documento de la Iglesia, y que eso es bíblico. Lo sobrenatural en esta imagen es, y que está en el Evangelio de Lucas, es que es por obra del Espíritu Santo. Eso es lo sobrenatural. Y como nos dice Isaías 7:14, era una virgen en ese mismo momento. Eso es más o menos las referencias bíblicas que podemos nosotros tener en cuenta. Ahora, hay interesante que yo quisiera también que a ti, Carlos, y a la audiencia también evangélica y católica, que los dos personas que tú ves ahí, para entrar en los detalles, las edades más o menos son, porque eso tampoco aparece en la Biblia, es algo que, como decías tú, tiene uno que investigar, adentrarse un poco más a la cultura judía que en entonces. Más o menos lo que se tiene establecido es que las mujeres judías se daban en esponsorios de entre 14 o 15 años, que duraba un año, más o menos. Todo eso se narra también en los evangelios, pues de una manera no muy detallada, pero el que conoce más que toda la Biblia se da cuenta de esos detalles. O sea, María al momento del anuncio del ángel posiblemente haya tenido 14 o 15 años. Al momento del alumbramiento, en este caso esta imagen tendría por ahí unos 15, 16 años. Eso quiero resaltarlo también para que vamos a ver. Por el lado de José,
que no nos dice solamente, la única descripción que encontramos en el Evangelio de Mateo dice que era un hombre justo, dice Mateo, y el término justo es dicario, o sea, alguien que cumplía la ley. También, culturalmente, el hombre judío era más o menos de 20 o 22 años cuando pues se casaba también y daba pues el dote al padre. En ese caso también, como él dudaba de María, no sabía bien, quería repudiarla o darle un libelo, una carta de repudio, de divorcio. Todo ese ambiente es importante analizarlo. ¿Por qué te digo eso, Carlos? Porque en los padres de la iglesia, en una visión de pronto un poco más tardía y de pronto en esa misma mentalidad que tenían de la sexualidad, del cuerpo humano, que ya la iglesia ha avanzado mucho en eso, entonces daban a entender gráficamente y en las descripciones que José era un hombre mayor. A veces lo ponen hasta como un anciano. O, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa que es un hombre viudo. Eso no encaja realmente con lo que dice o lo que podemos mirar de la cultura judía. De hecho, si José hubiera sido un hombre anciano, hubiera sido una doble carga a una niña de 15 años con un recién nacido en todo lo que fue, pues, lo que sucedió después, como tú mismo lo dices, las rosas y sombras en la vida de ella que se ve reflejado en el Evangelio. Y el primera gran angustia fue ¿cuál? La forma como ese rey Herodes quería matar al niño. Entonces, y ese desplazamiento a Egipto también tenía que haber sido un hombre joven, vigoroso. Además nos dice que para cuando Jesús empieza su vida pública, se le reconocía que era el hijo del carpintero y que su nombre era José. Da a entender de que José posiblemente también haya muerto antes de que Jesús empezara su vida pública a los 30 años. Eso que nos da a entender de que también si tenía 20 años, al tiempo en que Jesús empieza a nacer, ya tendría una persona de más de 50 años. Eso para analizarlo inicialmente. Otra de las cosas, Carlos, que tú podemos analizar, que si uno le dice a un médico, porque es que el cuerpo de María es el cuerpo de cualquier mujer. Nosotros sí pensamos que tiene una gracia especial, pero anatómicamente y el mismo proceso que tuvo cualquier mujer, anatómicamente en toda no solamente sus partes íntimas, porque todo eso viene de Dios. El que diseñó el cuerpo del hombre y la mujer es Dios. Varón y hembra los creó y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Entonces, María tuvo todo el proceso pues, de gestación, del crecimiento, de los senos, de las caderas, todo, menstruación, toda esa cantidad de cosas, porque ni modo de decir que fue una extraterrestre, eso también hay que tener en cuenta. Ahora, si yo le pregunto, ya como dices tú, apartándonos un poco del dogma, todas esas cosas, si uno le preguntara a Carlos, a un médico, obstetra o ginecólogo, el alumbramiento de una madre de esa edad no es lo mismo que si tuviera una mujer de entre 25 a 32 años, que es más o menos lo que ellos mismos, el campo de la medicina dice, que es el momento en que mayor probabilidad hay de que una mujer pueda, todo después el proceso de gestación, y que pueda también tener feliz término un parto. Porque también hay gente que no conoce, muchas mujeres morían en el momento del parto y también el índice de natalidad, de deceso de los niños era mayor. Ahora, Carlos, hablamos, por ejemplo, en Éxodo de que las mujeres hebreas eran unas mujeres fuertes, pero mira también en el mismo Génesis donde nos dice también, ¿te acuerdas? De Rebeca murió dando a luz, ¿no? A eso también hay que tener en cuenta, o sea, tampoco estaban exentas también de todo lo que son las circunstancias que puede presentarse preeclampsia o cualquiera de esas síntomas que puede sentir en el momento del parto. Entonces, eso también es importante analizarlo como lo estamos haciendo acá. El escenario como tal, no sé si estás mostrando la imagen porque me veo reflejado yo, estás mostrando la imagen, la gente está viendo la imagen. Eso. Ahora, ¿qué vemos del escenario? ¿Qué alcanza uno a analizar objetivamente? Solamente una manera crítica. Se alcanza a mirar un escenario un poco oscuro, da a entender de qué, de que era de noche, y se ve que parece ser lo que es un establo. Se alcanza a ver atrás algo así. Posiblemente, como te decías, puede haber sido, ahí habían dos formas, o sea, lo que era el camp, eran unas hospederías judías de paso donde habitaban las personas y en otra habitación están los animales. Puede haber sido eso porque Lucas no dice específica, dice que en un pesebre, o también la que es la tradición también narra de que de pronto, y eso también es geográficamente es también factible, habían unas cuevas, unas grutas, todavía se puede observar, donde por la noche también los pastores guardan a sus rebaños y donde también familias pobres se alojan ahí. Como vemos la situación que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, que no lo voy a mirar, cada persona puede mirar, por el censo había muchas personas. Belén para ese entonces era una aldea de unas 300 personas, máximo 400, y para el censo había mucho más. O sea que en realidad para una pequeña aldea, en ese momento en que se dio el contexto,
del censo, del empadronamiento, no había lugar para ellos. Entonces, por eso esa era la circunstancia. Algo muy bonito, dice el Evangelio de Lucas, que María reclinó a Jesús en un pesebre. El término pesebre, si usted se va a los originales en griego, es una batea o el lugar del comedor de un animal. Y eso es también lo bonito, es lo interesante analizar de lo grandioso que es Dios en su magnificencia, el que es el eterno, el que está al lado del Padre en su trono, haberse despojado de esa divinidad y haber nacido en esta mujer bendita, santa, porque dice la palabra de Dios que es la bendita entre todas las mujeres, y haber nacido en esas circunstancias pues tan precarias como fue el alumbramiento. Ahora, la imagen de José ayudando al parto, aunque no era lo común, pero no descarta que en ese momento, como era una mujer de esa edad, pues de pronto puede haber sido un parto un poco más complicado al de una mujer de pronto donde fisiológicamente estuviera más capacitada para dar a luz. Entonces, la imagen de José no es una, como han querido pues dar a entender, de que se muestran los senos de María y que la vagina de María, y lo van a ver con una mentalidad morbosa. Tú ves la fisionomía de José y su mirada están exhortos, inclusive que parece ni siquiera en el niño, sino parece perder en el horizonte. Lo único que está haciendo que alcanza a no percibir es que una mano está sosteniendo el cuerpo, la cabeza de ese niño que están haciendo, que pues da a entender que es Jesucristo. Y decía también unos apologistas que era una imagen muy sangrienta, muy asquerosa. Mira, Carlos, analícenla cualquier persona, no es, se alcanzan a percibir unas pequeñas manchas, pero no es pues tampoco como la gente quiera entender. El que ha participado en un parto se da cuenta de todo ese mismo proceso, donde después de eso, y yo siempre lo he dicho, ¿qué pasó con el cordón umbilical que unía en el útero de María al pequeño niño, que es por donde los prenatos se alimentan, de la sangre y el oxígeno de la madre, y al igual que la placenta? Y yo les he dado a entender de que, aunque les parezca un poco grotesco, eso es el cuerpo humano y esa es la forma como Dios ha establecido en sus leyes que sea una maternidad. Y de hecho, ahí se alcanza a percibir solamente es el alumbramiento con unas pequeñas manchas, el mismo lugar, el mismo escenario lúgubre, un poco oscuro, y los animales que posiblemente ese burrito que pues hace parte de la iconografía y también la forma como los judíos se transportaban. Hay una referencia que nosotros podemos encontrar, bueno, eso se puede tomar una analogía en el libro de Isaías, en el capítulo 1, eso también yo lo dije yo la otra vez, en el versículo 3, algunos teólogos y biblistas han hecho una analogía, no es que sea verdad, pero dice que conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre su amo. ¿Qué nos da a entender? Lo mismo, que los animales que se encontraban en los pesebres, son esas grutas, eran asnos y eran bueyes, porque las ovejas, que era un animal muy común en Belén, estaban siempre a la intemperie con los pastores. Por eso es que en el mismo Evangelio de Lucas dice que cuando estaban en la intemperie, que pudo también ha sido en invierno o en verano, siempre los pastores estaban cuidando a sus rebaños, porque los sacrificios se hacían diariamente. De hecho, en la misma ciudad de Jerusalén había una puerta que llamaba la puerta de las ovejas. O sea, las ovejas estaban siempre a la intemperie. Los animales que se resguardaban en los corrales o en las cuadras podían ser bueyes, asnos y las cabras. O sea, que el escenario como tal es bíblico. La forma como se describe esa gruta, ese pesebre, es también bíblico. La forma como se encuentra mujer de cuclillas es también bíblico. La fisionomía tanto de María como de José, de acuerdo a lo que era la misma cultura, es bíblico. Entonces, hasta ahí yo te puedo... de pronto unas manchas de sangre, que es lo que aparece en otro parto, que eso también les ha indignado mucho a los católicos, que María no sangró. Eso no es un dogma de fe, como te digo. Pero el mismo Evangelio de Lucas dice que tanto ella como su hijo fueron a presentarse al templo por la misma impureza de lo que era el derramamiento de sangre en lo que era un parto. Una ley ritual, pero no moral, porque a veces se quiere asociar la sangre, no es en cuanto a impureza de la persona moral, sino en cuanto a impureza del mismo escenario de la ley mosaica. Entonces, eso es importante y es lo que yo he tratado de analizar. No sé si tú quieras agregar algo, si estás de acuerdo o qué opinión también te merece al respecto. Bueno, escuchándolo a usted, licenciado, a mí me parecen dos cosas. Primero, que usted se está apegando a un contexto histórico que es muy difícil de refutar, porque estamos hablando de un desarrollo de una civilización como era la civilización del pueblo de Israel, que ya tenía formulado todo ese proceso cultural de cómo una mujer iba a dar a luz y todas las precariedades que vivió María en su momento, ¿no? Porque eso es lo que establece
la narrativa de la historia. O sea, nosotros no podríamos salirnos de la narrativa de la historia porque estaríamos inventando otra historia que no se apega a lo que dice el Evangelio de Mateo y lo que contó Lucas también como médico e historiador. Es decir, lo que aquí yo estoy escuchándolo a usted, licenciado, y lo estoy escuchando dar una exposición de una perspectiva histórica que también se acopla muy bien a lo que dice la Biblia, lo que narra de los hechos que vivió María para dar a luz a nuestro Señor y Salvador. Pero en cuanto a la imagen que estamos viendo, no pudiéramos asociar una imagen, como usted mencionó, de algún tipo de ataque, porque esta imagen, de hecho, está presentando, a mi modo de ver las cosas, de una situación en donde no le hace todo, vamos a decir, toda la amplitud de lo que realmente pudo haber vivido María y pudo haber vivido José, su compañero en ese momento, porque ahí solamente estamos viendo un animal y estamos viendo un lugar que independientemente de todo está mucho más pasivo, más tranquilo que lo que narran incluso los mismos evangelios, porque dice que fueron a un establo de animales y todo el que conoce el contexto histórico de la cultura del pueblo de Israel sabe muy bien que una familia humilde, ahí engrandece a María, ahí le engrandece, una familia humilde que no encontró posada, que estaba huyendo, que María tuvo que tener contracciones para que José fuera de manera apresurada a tratar de buscar posada para recibir a nuestro Salvador y Señor, y no la encontró y fue a estar en un establo de animales que no era un establo como lo tenemos hoy día, ni siquiera como se tenía en la Edad Media. Era básicamente una cueva. Un establo era básicamente una cueva donde regularmente también los pastores llevaban a sus rebaños para darle descanso, darle pasto, darle agua. Eso es la narrativa histórica y eso lo conoce una persona que se haya comprometido en su estudio teológico y comprometido en su conocimiento de su iglesia para presentar una situación histórica como ha sucedido con esta gráfica. Porque esa gráfica, honestamente yo le digo, no le hace honor a la grandeza de María, todo lo que pasó María. En esa gráfica, de hecho, está un poco más suavizada. Y el hecho de decir que se está recibiendo al bebé, la mujer parada, ¿no? Presentando la fuerza que tenían las mujeres israelitas, ahí no se ve una parte, vamos a decir, pornográfica, si podemos utilizar un término, porque eso era lo que regularmente se hacía para traer un bebé al mundo, para recibirle. ¿Por qué yo vuelvo y repito y recalco que María ahí se presenta en esa gráfica? Vamos a decir, mostrando una fortaleza histórica y que no le hace honor esa gráfica porque debió haber sido una gráfica más en el lugar, me refiero en el lugar, que refleje más la realidad del lugar tan paupérrimo que nuestro Señor Jesucristo en su grandeza, en su gloria, ¿no? En su poder, en su trono, vino al mundo, a lo más, como dice la Sagrada Escritura, a pasar lo más humilde de lo humilde, y engrandece también a aquella sierva, como dice la palabra de Dios, que recibe al Salvador, que obviamente ustedes tienen su posición, que se les respeta conforme a la visión de María como Madre de Dios, como ustedes la tienen, pero que eso engrandece a María como mujer, la engrandece por la situación tan precaria en la cual ella recibió a nuestro Señor y Salvador. Ese es el punto de vista que yo puedo tener en estos momentos, licenciado. Pero ahora, en esta próxima pausa que vamos a tener, ya entonces yo quisiera ponerme, o que nos pongamos, tanto usted como yo, un poquito del lado de aquellos que de alguna manera, vieron pornografía, vieron vulgaridad, vieron un ataque a su fe, que desde mi punto de vista me gustaría que usted diera una reflexión del por qué se pudiera entender que aquellos que no tienen ese conocimiento tan profundo se sintieron aludidos con la imagen. Y al mismo tiempo voy a presentar algunas imágenes que la Iglesia Católica en toda su historia ha venido presentando sobre una María, Madre de Dios, para la Iglesia Católica, virgen, lactando al bebé con los senos afuera, y que nunca la Iglesia
emitió ningún tipo de queja sobre esas imágenes que están representadas en muchísimas formas, en pinturas, en fotografías, en imágenes creadas, ¿no? Entonces que me llama un poquito ahí la atención. Cuando volvamos en un momentico vamos a seguir compartiendo. Voy a colocar en un momento, bueno, nuestra promoción para darle un poquito de descanso a nuestro invitado especial, el teólogo licenciado Guido Rojas. Recordando que estamos transmitiendo desde nuestro canal en vivo, Fe y Razón 34, y también vamos a estar transmitiendo en televisión de la República Dominicana, también para todo Estados Unidos, a través de la cadena Dominican View, en el canal Señal de Vida 34 de Medios Super Canal. Estamos compartiendo en su espacio y su programa Fe y Razón, un programa de estudio teológico, científico, filosófico, pero que lo fundamentamos precisamente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a retornar con el licenciado Guido Rojas, teólogo de la Iglesia Católica. Licenciado Guido Rojas, cuando esté listo nuevamente su cámara, vamos a retornar. Y, licenciado, antes de poner algunas imágenes importantes para seguir profundizando en el análisis, me gustaría que usted nos dijera desde la perspectiva católica, ya que yo no soy católico, pero me gustaría que usted nos explicara quizás alguna reflexión, algún entendimiento de aquellos católicos que se sintieron aludidos, que se sintieron quizás con la imagen bajo un ataque o no pudieron entender en ese momento y que ha seguido constantemente tratando de justificar que usted con la imagen buscaba hacer algún tipo de ataque a su misma fe, cosa que a mí me parece contraproducente porque usted ha sido uno, en lo poco que le he conocido, de los apologistas católicos que ha salido a defender incluso a la Iglesia Católica. O sea, me resulta un poquito contraproducente ese ataque indiscriminado que yo he visto. Pero me gustaría que usted nos diera esa reflexión. ¿Qué usted entiende que pudieron entender sus hermanos de la Iglesia Católica? Adelante. Sí, sí, como te digo, el problema es no tanto bíblico, sino más que todo pastoral, en el sentido de lo que es la visión de María, pues en la iglesia, como te digo, a nivel pues de lo que es la piedad, el fervor, la religiosidad del pueblo común. Entonces, por eso es que yo me aparto un poco de eso, porque lo que yo quiero es llevar un poco más al pueblo católico a una reflexión, no tanto por la imagen en sí, sino lo que refleja lo que tú mismo estás diciendo. Y te agradezco también tu ética cristiana porque has dicho, por ejemplo, verdades que para nosotros es importante, María, Madre de Dios, sin entrar en esa polémica ni nada, porque no es el espacio. Yo quería antes, Carlos, porque quisiera aprovechar este espacio, porque tú decías también, porque en todo este acontecimiento de la Navidad, o sea, Navidad viene latín nativito, o sea, el nacimiento de Jesucristo, he narrado por dos evangelios, especialmente el de Lucas, que dice, inclusive, por eso digo, yo invito al católico que analice esta imagen de acuerdo a la Biblia, porque Lucas dice que cuidadosamente, aunque nos da algunas referencias, pero es importante, como lo estamos haciendo acá, de que no tiene nada, por lo menos fuera de lo que es la Biblia, que es fuente primaria para la Iglesia Católica. O sea que nosotros pensamos que la Biblia como tal es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Otro dato curioso que también te quiero, pues no aclararte a ti, sino más o menos ampliar, cuando tú hablas también del Evangelio de Mateo, es importante también, porque mucha gente cree que los dos acontecimientos van íntimamente unidos. Pero cuando uno también vuelve otra vez a discernir un poco más la palabra de Dios, es muy claro que el Evangelio de Mateo sitúa un acontecimiento posterior al nacimiento que está narrando Lucas. Lucas habla de un pesebre, una cueva, como sea, en ese mismo ambiente que tú mismo le dices precario, pero cuando ya Mateo habla de lo que fue la presentación de Jesús a los magos de Oriente, a los astrólogos, como quieran llamarlo, los sabios de Oriente, dice, y usted lo puede mirar en el texto de Mateo, no porque estamos aquí parafraseando por el tiempo, dice que entraron a la casa. O sea, ya da a entender de que José y María vivían en una casa, ya no vivían en un pesebre o en una gruta, ya vivían en una casa. ¿A qué se dedicaba José? A su oficio, que era el carpintero. Ahora, otra cosa que también quiero resaltar, porque yo siempre digo, Carlos, que los videos que yo hago son más que todo de meditación. Aunque tú decías también ese mismo escenario, lo que sí nos dice Lucas, cuando ese coro angelical tan hermoso que va a ser un coro hermosísimo, cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, miren que ha nacido el Salvador del mundo. ¿Y cuál es la señal? Encontrarán a un niño reclinado en un pesebre. Y cuando dice el texto,
que cuando entran en esa gruta o en ese establo, dice el texto muy claro, lucano, dice que solamente se encontraba ¿quién? José y María y el pequeño niño. O sea, a pesar de eso, puede haber sido también, es muy posible que más bien haya sido una gruta un poco alejada de todo lo que era el mismo bullicio, ese mismo ambiente, porque no hay, o sea, no hay curiosos, no hay ni parteras, ni hay personas que siempre están ahí mirando a ver, no, el acontecimiento como tal está, por así decirlo, lejos de cualquier mirada humana y lejos también de los poderosos, porque eso también es importante, Carlos. El mismo rey Herodes dijo, ¿cómo así que ha nacido? Yo quiero ir a adorarlo, pero con otra intención completamente diferente. O sea, lo que tú mismo decías, lo grandioso de Dios oculto a los poderosos y revelado a los humildes, porque algo que no conoce la gente también del común es que los pastores, que en griego es poiné, era la clase más desprotegida, estaban excluidos de las sinagogas, estaban excluidos del sabbat, porque siempre tenían que cuidar sus rebaños, están excluidos de las peregrinaciones y las fiestas más importantes, como era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos o de esas fiestas judías. Ese escenario también muy bonito porque mira, los más humildes, los más desheredados del pueblo de Israel son los primeros que pueden, ellos sí fueron testigos oculares de lo que fue ese acontecimiento tan hermoso y ver a ese pequeño niño en esa batea envuelto en pañales, porque es la misma forma como la amortajan a los niños, completamente rígidos en medio de unas bandas y los alaban con sal. Eso también es bonito porque eso no aparece en los evangelios, pero era la forma también como se le daba pues abrigo a un niño judío. Esas mismas circunstancias tuvo que haberlas vivido Jesús. Entonces, si como estamos haciendo tú, Carlos, en este momento y vemos esa imagen, es completamente contraria con la mentalidad a veces cerrada de un católico que se pueda sentir ofendido. Y eso es lo que yo he tratado de mirar. A ver, tú mismo lo has visto, has sido testigo, sin tú ser católico, has visto cómo hemos podido descifrar esta misma imagen, porque es que no he dicho nada contrario. Lo que yo estoy diciendo, cualquier persona puede investigar y se da cuenta que esa es la misma realidad, por lo menos del texto, que podemos acercarnos más a la visión más cercana que puede haber sido el nacimiento de Jesucristo. Entonces, yo invito también a mis hermanos católicos que antes de tener esos juicios, de esas sentencias excomulgatorias, miren bien en sí lo que se trató de analizar eso. Yo también, Carlos, resalté, dije, esa imagen no es para venerarla públicamente en el sentido pues de la misma iconografía, no, es una imagen para hacer una meditación bíblicamente lo que fue ese acontecimiento. Ya si tú puedes mostrar las imágenes, por ejemplo, el arte gráfico, pues es iconografía cristiana, pero ya con otro ambiente, más que reflejan de otro elemento un poco más elevado de la espiritualidad. Pero yo lo que quise con esa imagen, lo que tuvimos es el contexto histórico en que nació Jesucristo. Eso es lo que yo resalto, independientemente de que si es una feminista, que si era una izquierdista, que si fue en un periódico laico, eso ya. Y decía, por ejemplo, nuestro amigo, si tú conoces al agnóstico Carlos, él decía, pero es que la autora es inglesa y es que ustedes saben que los ingleses no sé qué, y eso como lo único que yo quise hacer es una meditación de esa imagen, independientemente de quién es el autor o el ambiente o en dónde se dio la publicación de esa imagen. Eso es más que todo lo que yo puedo decirte. Entonces, a mis amigos católicos, a mis amigos católicos, le invito solamente de que si les parece tan impúnico, entonces miren bien y cotejen las citas bíblicas que he dado yo y que me digan a mí si eso no es realmente lo que podemos analizar de lo que es la Biblia. Y en ese momento yo tengo la Biblia de Jerusalén porque esos estudios los hice más que todo porque esta es la Biblia de mayor certificación en el mundo cristiano católico. Y dice textualmente en el Evangelio de Lucas que María abrió matriz. Eso lo dice de una manera y que se encuentra en los mismos códices sinaítico y vaticano que son pues del siglo IV, del siglo V. O sea, si vamos a hablar también de crítica textual bíblica, si vamos a hablar desde el punto de vista gramatical que es un poco más elevado, eso es lo que cualquier persona puede encontrar de lo que Lucas quiso escribir y transmitir y que se encuentra en las copias más antiguas. Entonces, si es algo impúnico, Carlos, si es algo pecaminoso, entonces ¿a quién tenemos que echarle la culpa? ¿Sabes a quién? A Lucas, porque es el que narra ese acontecimiento, es el que da a entender. Tú mismo lo decías, dice el Evangelio de Lucas, dice que cuando le llegó a María el tiempo era luz. Entonces algunos apologistas han dicho, no, pero es que hay mujeres que pueden hacer, que no pueden tener contracciones, pero Lucas da a entender todo lo contrario. Pueden haber mujeres que nacen que pueden parir sin dolor, pero Lucas da a entender lo contrario. Entonces, ese mismo también es importante. Las mismas contracciones que siente una mujer un día antes, el mismo rompimiento de fuente. De hecho, yo me fui a un interlineal, Carlos, ese video está en mi canal, el interlineal de griego-español de Francisco La Cueva,
él mismo dice, cuando el texto dice que abrió útero matriz, y el término abrir es abrir, dice, cuando uno se va al griego original, es completamente. ¿Qué a entender eso? El proceso biológico de lo que fue en el canal uterino, lo que fue la expulsión de Jesucristo de lo que era ya el cuerpo de María. ¿Y eso por qué les parece tan pecaminoso? ¿Qué tiene eso? Si lo vamos a ver con una mente morbosa, con una mente que no es, por ejemplo, la teología del cuerpo humano, sí les doy la razón. Entonces, pero eso es una lucha que el común del católico no va a entender por la misma, el arraigo de piedad de lo que es la otra María un poco más elevada de lo que tú y yo podemos analizar, lo que tú estás diciendo de la María judía de los evangelios. Pero es lo que no entiendo, licenciado. ¿En qué afectaría eso a su fe conforme a como ustedes tienen estructurada la concepción del nacimiento, María y todo el proceder histórico que entiende la iglesia? Pero ¿en qué afectaría esto a católicos que no tienen un amplio conocimiento, un conocimiento profundo teológico, si el proceso natural biológico está presente? O sea, ¿en qué esto lo afectaría o en qué parte sería esto ofensivo cuando está presentando lo que el mismo Lucas, que es médico, está revelando en el escrito que él está, que se le ha encomendado por el Espíritu del Señor presentar al mundo? O sea, no entiendo esa parte, licenciado. Sí, ya, bueno, es un poquitico más complicado y te lo voy a explicar. Lo que pasa es que, como tú sabes que en la Biblia, para los católicos también es importante la tradición cristiana. Resulta que también que en algunos escritos, no en todo, en algunos padres de la iglesia, Efraín de Siria, Ambrosio, Agustín, ellos en sus composiciones teológicas del nacimiento de Jesucristo no lo ven tan humanamente, sino que lo ven una mente más sobrenatural. Entonces, hay unas deducciones, eso es hipotético, eso no, o sea, eso no es parte, por así decirlo, de lo que yo tengo que creer como católico, porque lo que yo tengo que creer como católico, que dice especialmente es que María fue engendrada por Espíritu Santo y su virginidad, y como tú mismo lo decías, que es la madre de Dios. Bueno, eso ya es una cuestión más de orden teológica. Pero entonces, en algunos escritos, no en todos, dicen que María no sintió dolor, porque como se relaciona a María sin pecado, entonces, que el dolor de la maternidad va unido a lo de Eva, pero eso son interpretaciones privadas. Entonces, ese mismo concepto teológico también ha influido mucho también en la mente de muchos católicos que más o menos conocen eso, pero entonces yo lo que quiero también hacer es desde el punto de vista de la Biblia. Entonces, por ejemplo, San Agustín dice en su mentalidad, lo que él piensa, que el nacimiento de Jesucristo fue como un rayo de luz atravesando un cristal. Entonces, descartan, por así decirlo, todos estos mismos elementos que estamos mirando aquí de la misma biología, de la misma anatomía del cuerpo humano. Entonces, ese es de pronto también un aspecto muy importante por el cual muchos católicos se han sentido ofendidos. Y la otra cosa es lo mismo, la misma iconografía, o sea, como nunca se presenta a María en esta situación, entonces dicen los católicos, pero ¿para qué meternos en esa intimidad? Bueno, está bien, puede ser. Entonces dicen también, y llegan al extremo a decirme, Carlos, decir, bueno, ¿a usted te gustaría que te sacara una foto de tu mamá pariéndote? Entonces mira hasta donde se llega, ¿no? Entonces, no, ya se ve con una mentalidad que obscena. Entonces, como María es tan pura para el católico, entonces es todo eso y lo que tú mismo decías, la misma lactancia de María, porque lo mismo el Evangelio lo dice. En el Salmo 22 dice que es un salmo mesiánico, dice que el niño de Dios, ahí mismo lo dice, el que nace y que está reclinado en los pechos de esa madre. Y en Lucas capítulo 11 también dice, cuando Jesucristo estaba en la vida pública, una mujer anónima dice, dichoso el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. Entonces, eso es lo que tú mismo también me gusta que ya es, como tú mismo lo dices, ¿por qué en esa iconografía que me parece también hermosísima, de María lactando a Jesucristo, que por qué no también presentar el parto? Si ese es el mismo proceso, es lo mismo que también podemos deducir de la palabra de Dios, sin meternos a la parte íntima de María, o sea, su intimidad como tal, sino simplemente lo que la imagen ve y el proceso del parto, solamente se alcanza a mirar solamente el cuerpecito y la cara de Jesucristo. Entonces, eso también, gracias por haber colocado eso. A mí me parece esa imagen hermosísima. Como la otra no es tan hermosa, pero es más gráfica. Es que la otra de pronto es un poco cruda y es que en realidad la expresión de María gritando con dolores, pero eso mira, yo he analizado, Carlos, todos los pasajes donde hablan de maternidad y de parto y todos hablan ese mismo ambiente, dolor, angustia, opresión, grito, todo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en traducciones católicas y griegas, perdón, del Antiguo y el Nuevo Testamento, eso es lo que reflejan los autores sagrados.
muchos apologistas relacionan Apocalipsis 12:1-2 a la mujer vestida de sol, que eso también es algo hipotético, con María. Pero yo también le decía, ¿por qué cogemos el versículo 1 y no el versículo 2? Porque en el versículo 2 de Apocalipsis sí es, porque eso es una analogía, no lo podemos nosotros demostrar pues 100%, pero supongamos que Juan está haciendo referencia a María, en un lenguaje también eso hay que tenerlo, es un lenguaje apocalíptico, dice, la mujer grita porque le ha llegado el momento del parto, entonces grita con dolor, porque después del dolor viene ¿qué? Lo que cualquier madre dice, ya el sentirse pues ya feliz y más María, porque pues ella de antemano el ángel le dice, de antemano ya sabía que era el hijo del Mesías, el Salvador, entonces eso también es importante analizarlo y mirar, ser más objetivo, ser más, no con mente cerrada, sino un poquito una mente más amplia. Entonces eso es lo que tú podemos reflejar en estas otras imágenes, estas otras esculturas que tú estás mostrando. ¿Qué tiene pecaminoso estas imágenes? Exacto. Es como, bueno, es que quien quiera hacer una representación va a depender mucho también de la persona que está visualizando cualquier representación y lo que pase por su mente y el nivel quizá dogmático que se desarrolla en la mente de esa persona. Pero eso no implica que tenga que atacar a una persona, porque entonces tendrían que atacar a todas las representaciones gráficas que se han dado en la misma Iglesia Católica. La Capilla Sixtina tiene muchas representaciones gráficas ahí y entonces estaríamos haciendo quizás algún tipo de debate entre los católicos, se estaría haciendo algún tipo de debate para ver quiénes estarían a favor o quiénes estarían en contra de algunas imágenes u otras. Es lo mismo también que estas imágenes que han sido a través de la historia mostradas, donde presentan a María lactando al niño, y si tú lo ves de una manera obscena, si tu mentalidad es obscena, pues obviamente tú dirás que cómo presentan a María sacándole el seno afuera. Eso es una parte íntima de ella, es una parte que no se debería demostrar, pero como se dice, dependiendo la forma en cómo se vaya a explicar esto. También podemos recibir preguntas de aquellos que estén conectados para que quieran hacérsela al licenciado Guido Rojas. Si son católicos, pues mucho mejor, ¿verdad, Guido? Porque han sido una parte muy reducida, diría yo, en las redes sociales de los católicos que se han, pues, vamos a decir, aglutinado para hacerle algún tipo de frente a usted como teólogo. O sea que mis hermanos evangélicos, si quieren, le pueden hacer preguntas, pero los católicos es que deberían de estar preguntando mucho más a el teólogo Guido Rojas, porque conoce muy bien todo el proceso, ¿no? Doctrinal de la Iglesia Católica, y que puede responderle con mayor claridad, porque ya nosotros serían entonces preguntas que serían debatibles, ¿verdad, licenciado? Sí, no vendrían al caso. Si yo te decía, Carlos, si cuestiones de orden teológico, no, porque ese no es el objetivo. Yo no vengo a discutir acá los dogmas, no, simplemente el momento de lo que es el parto. Ahora, otra cosa, porque quiero dar información a nivel general, ya que tú dices, hay en Belén y también la gente puede buscar, eso es una leyenda, como te digo, eso no hace parte, pues, el que quiera creerlo, no es una leyenda, como se llama, leyenda piadosa, que dice, y eso lo puede usted buscar en internet, hay una leyenda donde dice que hay una gruta que se llama la Gruta de la Leche, donde dice que María amamantó al niño Jesús y cayó unas gotas de su leche y unas piedras se tornaron blancas. Todavía se conserva esa gruta con unas piedras blancas. Eso es leyenda, pero eso no, nadie está obligado a creer. Es algo piadoso, es algo bonito, pero pues no tiene ningún fundamento. Pero es importante lo que usted dice, licenciado. Hay una representación de esa sí, historia. Y un lugar. En la Iglesia Católica. Una iglesia que hay ahí. Yo no tengo aquí la imagen, pero no la voy a poner porque ya hemos puesto muchas imágenes. Sí. Y ese lugar es sitio de veneración de católicos, de ortodoxos también, de coptos y también de musulmanes. Porque en el Islam, pues hay cierta veneración a María, pero eso es otro contexto. Pero también te estoy diciendo que también, ya que tú me tocaste ese tema, a manera de información, como tú mismo lo dices, tu programa es de cultura general, tú mismo lo dices, es un manual también de analizar esto desde un punto de vista también más cultural, más también de académico, algo no tanto tampoco la controversia, la polémica, no, sino también eso, objetivamente, analizarlo eso, y por eso me gusta ese enfoque, y me gusta tu cultura, y me gusta tu educación, por lo menos conmigo, porque te cuento, Carlos, y haciendo un paréntesis, yo te lo dije ahorita por el inbox, he recibido muchas... Sí, porque en otro lado ya es otro ambiente, ¿no? Y uno trata de sobrevivir. Pero conmigo el caso, claro, el caso como tú lo estás tratando, desde tu cultura, así mismo. Y no estoy en lo que tengas que creer en eso, pero mira, lo estás haciendo de una manera ética, profesional. Y eso es lo que yo quiero dar a entender a mis amigos. Mira,
tú eres evangélico y tú no estás viendo, porque es que dice que le estoy dando pie a los evangélicos para que se burlen de María. Increíble eso. Yo no creo que un evangélico que conozca la Biblia y que tenga amor por Jesucristo vaya a despreciar, por así, no estoy hablando de veneración a María, pero vaya a despreciar a la que es, la que Dios escogió entre todos los tiempos, como dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo. Dios, es Dios el que envió, el que hizo eso, porque es que el ángel Gabriel no venía por sí solo, él venía de parte de Dios, o sea, ese mismo que tú dices, que era María, una mujer aldeana. Carlos era una mujer que ni siquiera pertenecía a la corte real, aunque tenía pues sangre davínica, algo así, tanto José como María se presume también en Romanos 1:3, pero era del común, de una mujer aldeana que hacía las labores propias de una mujer de aquel entonces, que era las labores domésticas, tejer, ir a la fuente a sacar agua. Esa es de pronto la mujer bíblica que a veces para el católico no la diferencia mucho, no la logra captar, por la misma iconografía que ya presentan a María en un trono, con ángel y todas esas cosas. Entonces, eso a veces es, como te digo, culturalmente raya un poco. Ahora, quiero decirte una cosa importante también en ese aspecto. Cuando el ángel se presenta a María en Nazaret, Nazaret era tan perdido, en una pequeña aldea como 200, 300 personas, que no hay un solo texto que se mencione en el Antiguo Testamento ni en los escritos de Flavio Josefo. Y cuando Jesús también, en su vida pública, ¿qué dice? El carpintero, despectivamente. Entonces, ese ambiente es bonito. Una gruta, una batea, unos pastores que están excluidos. El testimonio de un pastor no era válido en un juicio de los judíos. Interesante eso. Eso sí. Y tú decías, el escenario, a veces hasta parece una gallina saltando. Pues es lo que puede eso, pero ¿qué tiene eso? Y el burrito, el burrito está ahí como calmadito y no está ni mirando pues morbosamente a María, porque al fin y al cabo es un animal. Entonces a mí me parece que esta artista, no estoy diciendo que fue inspirada por el Espíritu Santo, pero por lo menos refleja, tiene unas cosas interesantes de lo que es pues lo que estamos hablando acá, de lo que es ese parto, de lo que tú mismo hablas de María, una mujer pues luchadora, heroica, porque al fin y al cabo la vida de ella, Carlos, también es una vida de esclava. Ella misma se autollama la esclava del Señor. Y un esclavo se somete a su amo. Por lo tanto, ella no protesta en todo lo que Dios quiere en ella. Yo no creo que María, cuando le lleva el anuncio al ángel, sabía de antemano todo lo que le iba a venir encima, con la misma profecía de Simeón, que una espada le iba a atravesar el corazón y bueno, todas las mismas circunstancias. ¿Qué mujer, Carlos, dime tú, qué mujer no sentiría de pronto ese mismo sentimiento de que su hijo primogénito naciera en esas mismas condiciones precarias? Y entonces debió haber sido doloroso para él, también para José, impotencia él de saber de antemano, porque un ángel también le dice en un sueño, José, lo que no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrar el Espíritu Santo. Entonces, en esa misma dignidad, lo que era el hijo de ella, pero en esas mismas condiciones. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. ¿Por qué no nació Dios en una cuna de oro, con parteras y con todas las demás condiciones? No, porque Dios, el sufrimiento es parte también de la teología de Dios. Entonces, teológicamente no es especulativo. Dice, no, es que María no tuvo parto cuando lo hizo, a mí no me cae en la cabeza. Eso es irrisorio, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué divinizar a María y colocarla más alto? Si la vida ya es de una esclava, una vida que su corazón ya se traspasado por una lanza, y que además dice Isaías 53 que el hijo que iban a nacer de ella era un varón de dolores. Desde que nace Jesucristo, nace con las condiciones precarias, lo quieren perseguir para matarlo, y esa es la vida también de Jesucristo. Eso también es algo místico, o sea, Carlos, teológico también para analizar. El dolor, unido tanto a María como a Jesucristo, desde la cuna en que nació hasta verlo morir en la cruz, porque eso también aparece en el Evangelio de Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Yo no creo, Carlos, tu madre o cualquier madre mía, yo no creo ¿qué sentiría María en esa misma condición en que estaba su hijo desnudo? Y esa es otra cosa también. ¿Por qué no criticar esa misma iconografía de Jesucristo también descarnado en una cruz con corona de espinas, flagelado, completamente su rostro magullado y traspasado el corazón? Y ese dolor ya fue también, si lo vamos a ver proféticamente, para María, porque el texto dice que Jesucristo había muerto y tú un cadáver le puedes hacer lo que quieras, pero ese dolor lo está reflejando era María. Eso también es místico y eso pues no queremos engrandecer a María, pero es algo que podemos reflexionar desde la Biblia. Eso también quería aclararlo también ahorita en este momento. Bueno, licenciado, para mí ha sido un privilegio haberle tenido una vez más en nuestra segunda conversación. Creo que han sido dos encuentros muy satisfactorios, fructíferos para mí.
Espero que también haya sido para usted. Y yo entiendo que lo que usted ha explicado aquí, tengo la confianza de que va a aclarar muchas dudas, principalmente entre sus hermanos católicos. Me parece a mí muy correcta la explicación que usted dio. Usted hizo un recuento histórico, hizo un recuento bíblico. No entramos en diatribas doctrinales. Nos centramos básicamente precisamente en lo que dice la historia y lo que dice la palabra de Dios de forma histórica también, la narrativa de Lucas. Y yo entiendo de que usted ha tratado de hacer un aporte a sus hermanos católicos. También reaccionó a tiempo cuando entendió que algunos católicos no vieron con buenos ojos lo que usted en una primera instancia quiso hacer. Usted recapacitó, pero también usted ha intentado darle las explicaciones de manera profunda, y lo que uno pudiera exhortar como medio es que usted sea ponderado justamente, que es lo que nosotros hemos querido hacer en este programa. No pertenecemos a una misma denominación, tenemos posiciones distintas, diametralmente distintas. En estas posiciones incluso podemos conversar, podemos debatir, podemos presentarnos nuestras diferentes posturas, pero en términos general entiendo que usted ha querido como teólogo presentar una perspectiva histórica y en función de eso pues mostrar un lado más profundo de lo que usted ha querido llevar. Yo sé que muchas personas en distintas áreas, cuando tienen ese sentir, que tienen una preparación académica y tienen el sentir de ser o tener un sentir de pedagogía con sus hermanos, trata de mostrar lo más posible para que se puedan seguir enriqueciendo en este tipo de temas. Si usted quiere unas palabras finales, licenciado, pues con gusto. Sí. Gracias, no, te agradezco por tu invitación. Mira, aquí le respondimos a las personas que están dando tanta crítica, la forma educada y culta como tú te dirías a mi persona y la forma como tú llevas tu programa. Porque estaban pensando que tú me vas a invitar para denigrar a María, para darle pues ahí, y mira que no es así, a veces eso es triste, eso es triste. Quien denigra a María, licenciado, no puede llamarse cristiano. No puede llamarse cristiano. ¿Sabes qué, Carlos? Presenté una María bíblica y una María más humana. Lo que te expliqué acá, tú o cualquier persona lo puede cotejar en la palabra de Dios. Eso es. Yo te agradezco, de verdad te agradezco antemano. Es un placer compartir contigo. Gracias por tu educación, por tu cultura, por tu espacio. Me parece importante que sigas en esa matemática, invitando a personas que también, como tú dices, no comparten tu misma fe, pero se da la razón de un diálogo, porque esa es la primera libertad en el ser humano, el entender al otro. Si no podemos entender al otro, ¿cómo nos vamos a entender a nosotros mismos? No sería cristiano eso, porque Dios actúa también en la otra persona. Gracias, me despido desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones para ti y bendiciones para tu audiencia. Y gracias a los que han estado conectados con nosotros en esta transmisión en vivo. Este es su programa Fe y Razón. Estamos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí para hacer análisis de cualquier tema. Es un programa abierto. Nosotros no coartamos la libertad de expresión en nuestro programa. Y le deseamos a todos, como siempre, que el Señor les bendiga. Será pues hasta la próxima. Gracias.